¿Han notado ustedes que Tlaloc y el dios Anubis egipcio cumplen la misma función? Anubis de Egipto es el dios de la momificación, el protector de las tumbas, guía de las almas hacia el más allá. Preside el pesaje del corazón antes del juicio de Osiris. Se representa con una cabeza de chacal. Tlaloc mesoamericano es el... ¿Por qué Tlaloc? Era Xolotl. Xolotl, el perro al estilo mexicano sin pelaje. El perro egipcio que se parece bastante a Anubis, aunque dicen que es un chacal. Estos dos dioses ambos tienen cabeza canina. Anubis es un chacal o un perro salvaje y Xolotl es un perro que generalmente es asociado con el Xoloitzcuintletl. Ya ves si Xoloitzcuintletl. Y curiosamente tienen la misma función en las diferentes culturas egipcias y acá en América. Guardianes del inframundo o acompañantes al inframundo. Están relacionados con la muerte. Anubis guía a las almas hacia el juicio de Osiris. Xolotl guía a las almas para cruzar los peligros del Mictlán. Y ambos son psicopompos. En mitología comparada, un psicopompo es una deidad que acompaña a los muertos en su viaje al más allá. Es una de las similitudes más fuertes entre ambos, sin mencionar su forma canina, muy similar. Ambos protegen el tránsito entre el mundo de los vivos y el de los muertos. Las diferencias que se pudieran encontrar es que Anubis se centra casi exclusivamente en la momificación, las tumbas y el juicio de los muertos. Y Xolotl tiene un papel mucho más amplio. Además de estar asociado con la muerte, también se relaciona con el ocaso del Sol, Venus como estrella vespertina, el fuego, las deformidades, la transformación y el sacrificio. Y es el hermano gemelo de Quetzalcóatl y participa en el viaje del Sol por el inframundo. Que por cierto que tengo por ahí un video entre Xolotl y Quetzalcóatl bastante interesante. ¿Es esto una casualidad o un patrón que se repite? Aquí esta discusión se vuelve interesante. La explicación académica más aceptada es que muchas culturas desarrollaron de forma independiente la figura del guía de las almas porque todas enfrentaban las mismas preguntas sobre la muerte y el más allá. Sin embargo, resulta llamativo que dos civilizaciones tan distantes como lo es Egipto y Mesoamérica, y antes del contacto, representaran ese papel con un cánido, un animal asociado a los cementerios y a la vigilancia en muchas culturas. Y aunque eso no demuestra que existiera un contacto entre ambas civilizaciones, sí hace que algunos investigadores se pregunten si ciertos símbolos muy antiguos pudieron difundirse o se reflejan patrones simbólicos comunes de la experiencia humana. En términos de función, Xolotl es probablemente el equivalente más cercano a Anubis dentro de la mitología mesoamericana, ya que ambos cumplen el papel de acompañar y proteger las almas en su tránsito hacia el mundo de los muertos, aunque cada uno conserva atributos propios de su tradición cultural. ¿Habrá más así? Buscando este arquetipo de guía de las almas con forma de perro o canino. Por ahí hay alguien llamado Yama en la India védica e hinduismo. Es el señor de los muertos. Sus mensajeros suelen ser dos perros de 4 ojos que vigilan el camino hacia el más allá. Eso ya suena más a Cerbero, ¿no? Y de hecho sigue Cerbero en Grecia.
No guía las almas, pero es el perro de 3 cabezas que custodia la entrada del Hades para que nadie entre o salga sin permiso. Y luego tenemos a Garmir, algo así, no sé cómo se pronuncia. Gamir, quiero pensar. Mitología nórdica. Un perro o lobo que guarda la entrada del reino de Hel, del mundo de los muertos. Y en la mitología celta tenemos a Kun Anum. Son perros sobrenaturales que acompañan las cacerías del otro mundo y están ligados al reino de los muertos. Fátima, buen día. ¿Por qué dices buen día? ¿Eres de Brasil? ¿En Brasil está amaneciendo o cómo está la cosa? Porque acá son como las 12 de la noche. 12 pm. Bueno, 12 am. Lo llamativo es que en muchas culturas el perro aparece asociado con el tránsito entre la vida y la muerte. Una explicación propuesta por historiadores de las religiones es que los perros convivían estrechamente con los seres humanos desde tiempos muy antiguos. Protegían los asentamientos, seguían los rastros y en ocasiones rondaban los cementerios, por lo que pudieron convertirse naturalmente en símbolos de guardianes y acompañantes. Hay algo aquí que no encaja con la versión oficial. Ahora imagina que todo esto no fue un error histórico, sino algo deliberadamente ocultado. Lo que acabas de ver tiene implicaciones que casi nadie quiere explorar. No te vayas ahora, lo que sigue es clave. La siguiente pieza está apareciendo ahora mismo en una de las ventanas. Dale clic.
Ambos están relacionados con la sabiduría, el viaje entre mundos y el conocimiento oculto, aunque cumplen funciones diferentes. Gilgamesh, Mesopotamia, Hércules de Grecia y otros héroes emprenden grandes viajes